Caín y Judas. La primera mancha de sangre en la historia de la humanidad no fue consecuencia de una guerra ni de un accidente, sino del veneno silencioso de la envidia. Caín, primogénito de Adán y Eva, trabajaba la tierra con sus manos, mientras su hermano Abel cuidaba de los rebaños. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Abel entregó lo mejor de su ganado, con fe sincera y corazón humilde. Caín, en cambio, presentó solo parte de sus cosechas, sin entrega real, sin devoción verdadera. Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. Entonces, un fuego oscuro se encendió en su interior, el resentimiento. El Creador le advirtió que dominara su ira, que no dejara que el pecado lo controlara, pero Caín se cerró a la advertencia. En un acto calculado, llevó a su hermano al campo, donde nadie pudiera intervenir, y allí lo atacó brutalmente hasta quitarle la vida. Fue el primer asesinato registrado, y no uno cualquiera, el fratricidio que quebró a la primera familia de la humanidad. Cuando Dios lo confrontó, Caín respondió con frialdad: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero la sangre de Abel clamaba desde la tierra, y la maldición de Dios lo condenó a vagar como un errante sin raíces. Esta tragedia se convirtió en el símbolo eterno de cómo los celos, si no se controlan, pueden transformarse en odio y terminar destruyendo los lazos más sagrados, los de la familia. Siglos más tarde, otro hombre cometería un acto que el mundo jamás olvidaría: la traición de Judas Iscariote. Entre los 12 discípulos más cercanos a Jesús, Judas parecía un seguidor más, alguien que escuchaba sus palabras, presenciaba milagros y compartía la mesa. Pero en su corazón germinaba la codicia. Por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo, entregó a aquel que llamaba maestro. En la penumbra del huerto de Getsemaní, Judas guió a los soldados hasta Jesús. No lo señaló con un dedo, ni lo delató con gritos, sino con un gesto cargado de ironía: un beso. El signo del afecto se convirtió en marca de traición. Jesús fue arrestado, juzgado y condenado. Cuando la culpa se apoderó de Judas, intentó devolver el dinero, confesando que había entregado sangre inocente. Los sacerdotes lo rechazaron con frialdad. En un último acto de desesperación, arrojó las monedas en el templo y se quitó la vida. Su nombre quedó marcado para siempre como el del traidor por excelencia, recordándonos que no siempre el mayor enemigo viene de fuera, sino a veces de aquellos que están más cerca. El faraón del Éxodo y Jezabel. El Éxodo nos presenta a un hombre que encarnó la soberbia absoluta, el faraón que esclavizó a Israel. Durante generaciones, el pueblo hebreo trabajó bajo látigos, levantando ciudades y monumentos que no eran suyos, soportando humillación tras humillación. Pero llegó un día en que Moisés se presentó ante el trono del faraón con un mensaje claro: deja ir a mi pueblo. El faraón no vio a un mensajero de Dios, sino a un hombre desafiante, y su respuesta fue endurecer aún más el yugo sobre los esclavos. Su corazón se convirtió en piedra. Entonces comenzaron las plagas: el agua transformada en sangre, invasiones de ranas, nubes de langostas, tormentas de granizo y tinieblas tan densas que parecían sofocar la vida. 10 señales del poder divino golpearon Egipto, pero ninguna quebró la arrogancia del faraón. Solo cuando la muerte visitó cada hogar egipcio, arrebatando a los primogénitos, desde el palacio hasta las chozas más humildes. El faraón permitió finalmente que Israel partiera, pero ni siquiera el dolor de perder a su propio hijo lo hizo recapacitar. Con ira, reunió a su ejército y persiguió a los esclavos hasta las aguas del Mar Rojo. Fue entonces cuando Dios abrió un camino imposible. Las aguas se dividieron y los hebreos caminaron en seco hacia la libertad, pero cuando los carros del faraón intentaron seguirlos, las aguas se cerraron, tragándose hombres, caballos y armaduras. La soberbia del faraón terminó ahogada en el mismo mar, donde quiso aplastar a su pueblo. Su nombre quedó como advertencia: ningún imperio, por poderoso que parezca, puede desafiar al Eterno sin cosechar ruina. Siglos después, otra figura oscura surgió en Israel: Jezabel, la reina fenicia que reinó junto al rey Acab. No solo introdujo el culto a Baal y sus ritos depravados en la tierra prometida, sino que persiguió con saña a los profetas de Dios, llenando de sangre y miedo los caminos de Israel. Pero Jezabel no solo fue idólatra, fue despiadada. Cuando su esposo deseó el viñedo de un hombre justo llamado Nabot, ella no dudó en conspirar. Organizó falsas acusaciones, manipuló jueces y consiguió la muerte de aquel inocente para arrebatarle su herencia. Su crueldad
convirtió el trono en un lugar de corrupción y muerte. Los profetas anunciaron su destino. Sería devorada por los perros y no tendría sepultura honorable. Y así fue. Arrojada desde una ventana, su cuerpo quedó deshecho en las calles, alimento de animales y símbolo de una mujer cuyo poder se fundó en la idolatría, el engaño y la sangre inocente. Jezabel pasó a la historia como advertencia. Cuando el poder se combina con el desprecio por lo sagrado, la caída no tarda en llegar, y es siempre vergonzosa. Atalía y Dalila. Si Jezabel fue símbolo de idolatría y corrupción, su hija Atalía llevó la ambición a un nivel aún más sangriento. Tras la muerte de su hijo, el rey Ocosías, Atalía vio la oportunidad de reinar en Judá. Y para asegurarse de que nadie disputara su trono, desató una de las masacres más crueles de la historia. Mandó asesinar a todos los descendientes reales, incluso a sus propios nietos. La sangre de su familia se derramó en nombre del poder, como si el lazo de la sangre no significara nada frente a su deseo de gobernar. Pero un niño escapó. Joás, un pequeño heredero, que fue ocultado en secreto durante 6 años. Mientras Atalía promovía el culto a Baal y llenaba la tierra de corrupción, ese niño crecía protegido en el templo. Finalmente, el sacerdote Joiada reveló la existencia del verdadero heredero. El pueblo se levantó, proclamó rey al niño y ejecutó a Atalía en las puertas del templo que ella misma había profanado. Su muerte fue brutal, pero su recuerdo quedó aún más oscuro. Una reina que asesinó a su propia sangre con tal de conservar un poder pasajero. Mientras Atalía representa la crueldad del poder político, Dalila encarna la traición más íntima, la que nace del amor fingido. Ella fue la mujer que entregó a Sansón, el hombre más fuerte de Israel, a manos de sus enemigos. Los filisteos, temerosos de aquel guerrero invencible, ofrecieron a Dalila una suma enorme de plata para que descubriera el secreto de su fuerza, y ella aceptó. Una y otra vez, Dalila acosó a Sansón con preguntas, fingiendo ternura mientras tramaba su ruina. 3 veces lo engañó, y 3 veces él escapó. Pero la insistencia de la mujer terminó quebrando su voluntad. Sansón le confesó que su fuerza estaba en su cabello, símbolo de su voto a Dios. Esa noche, mientras él dormía confiado en su regazo, ella permitió que le cortaran el cabello. Al instante, la fuerza lo abandonó. Los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo convirtieron en esclavo. Todo por la ambición de una mujer que cambió amor por plata. Dalila no solo destruyó al hombre que confió en ella, sino que se convirtió en la representación eterna de la traición disfrazada de afecto, un recordatorio de que la avaricia puede corromper incluso los vínculos más íntimos. Amán y Herodes el Grande. En el corazón del vasto imperio persa se alzó un hombre cuyo odio casi extermina a todo un pueblo. Amán. Como alto funcionario del rey Jerjes, disfrutaba de poder y prestigio, pero su orgullo fue herido cuando Mardoqueo, un judío, se negó a inclinarse ante él. Lo que pudo haber sido una simple ofensa personal se transformó en una obsesión genocida. Amán no se conformó con castigar a un solo hombre. Planeó el aniquilamiento de todos los judíos del imperio. Con palabras hábiles y veneno en la lengua, convenció al rey de emitir un decreto que autorizaba la masacre. Una fecha fue señalada. Ese día, hombres, mujeres y niños serían asesinados solo por su linaje. Mientras tanto, Amán mandó construir una horca gigantesca para exhibir el cuerpo de Mardoqueo, un monumento a su odio y arrogancia. Pero la trama se quebró cuando la reina Esther, judía en secreto, reveló su identidad al rey y expuso el plan de Amán. La justicia fue implacable. El verdugo terminó colgado en la misma horca que había preparado para su enemigo. Su historia quedó grabada como advertencia eterna. Quien maquina la destrucción de los inocentes, tarde o temprano, termina atrapado en su propia red. Años más tarde, en otra tierra y bajo otro imperio, otro hombre sembró terror entre los inocentes. Herodes el Grande, rey de Judea. Herodes había alcanzado el poder mediante astucia y crueldad, y lo conservaba con el filo de la espada. Era conocido por ejecutar sin piedad a quienes sospechaba de traición, incluyendo a su propia esposa y a algunos de sus hijos. Pero su crimen más recordado ocurrió tras escuchar rumores sobre el nacimiento de un niño especial. Un nuevo rey de los judíos. Herodes vio en ese niño una amenaza a su trono, aunque apenas era un recién nacido. Incapaz de identificarlo,
ordenó una masacre sin precedentes. Que todos los niños varones menores de 2 años en Belén fueran asesinados. Soldados arrancaron a los pequeños de los brazos de sus madres, llenando las calles de llanto y horror. Todo para asegurar un poder que, en realidad, ya estaba condenado. Herodes murió poco después, en medio de enfermedades dolorosas y atormentado por su propia paranoia. Su nombre quedó manchado para siempre, como símbolo de la tiranía ciega, del hombre que no dudó en levantar la mano contra los más inocentes, por miedo a perder lo que nunca fue suyo. Herodes Antipas y Nabucodonosor. Tras la muerte de Herodes el Grande, su hijo Herodes Antipas heredó parte del reino. A diferencia de su padre, no pasó a la historia como un conquistador sanguinario, sino como un gobernante débil y corrupto, que usó el poder para complacer sus deseos y proteger su orgullo. Su historia quedó marcada por un profeta, Juan el Bautista. Juan denunciaba públicamente la unión ilícita de Antipas con Herodías, la esposa de su hermano. Ese desafío público hirió la vanidad de la reina, quien juró vengarse. La oportunidad llegó durante un banquete de cumpleaños del propio Antipas. Entre la música, el vino y los invitados, la hija de Herodías danzó con tal gracia que el rey, embriagado de placer y vanidad, le prometió concederle lo que pidiera. Guiada por su madre, la joven pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Antipas dudó, pues temía al pueblo que respetaba al profeta, pero su orgullo y miedo al ridículo lo vencieron. Dio la orden, y en aquella fiesta de lujo, un mensajero entró con la macabra recompensa, la cabeza del profeta presentada como un trofeo sangriento. Más tarde, durante el juicio de Jesús, Herodes Antipas volvió a mostrar su naturaleza. En lugar de temblar ante el Hijo de Dios, lo ridiculizó, lo vistió con un manto como burla y lo devolvió a Pilato. Así quedó retratado, no como un rey valiente, sino como un cobarde que mandó matar a un profeta y se burló del Mesías. Mucho antes, en los días del Antiguo Testamento, otro nombre quedó grabado con fuego en la memoria: Nabucodonosor, rey de Babilonia. Fue él quien llevó a su ejército contra Jerusalén, arrasó la ciudad y quemó el templo sagrado. Miles fueron masacrados y los sobrevivientes arrastrados al exilio. Su poder parecía incontenible y, con cada victoria, su orgullo crecía más. Levantó un coloso de oro y ordenó a todos inclinarse ante él. Quienes se negaron fueron lanzados a un horno ardiente. Sin embargo, 3 jóvenes judíos sobrevivieron milagrosamente a las llamas, protegidos por el poder divino. Pero Nabucodonosor no aprendió. Desde lo alto de su palacio, se jactaba de haber construido su imperio con sus propias manos. Entonces, llegó el juicio. Fue herido por la locura, expulsado de su trono y reducido a vivir como un animal, vagando entre los campos, comiendo hierba, apartado de toda gloria. Solo cuando reconoció la soberanía de Dios, recuperó la cordura y el reino. Su historia muestra la caída inevitable de la soberbia humana. Incluso el más grande de los reyes puede ser humillado cuando olvida quién está por encima de todo poder. Absalón, Sennacherib y conclusión. Entre las sombras de la historia de Israel aparece Absalón, el hijo rebelde del rey David. Apuesto, carismático y ambicioso, conquistaba los corazones del pueblo con promesas de justicia y cercanía. Pero tras esa fachada se ocultaba un deseo insaciable: arrebatarle el trono a su propio padre. Su camino de rebelión comenzó con un acto de venganza. Cuando su hermana Tamar fue deshonrada por su medio hermano Amnón, Absalón no esperó justicia del rey. Prefirió manchar sus manos de sangre. Organizó un banquete y allí mandó asesinar a Amnón en frío. Exiliado por un tiempo, regresó a Jerusalén con el corazón endurecido y comenzó a tejer su conspiración. Se colocaba en las puertas de la ciudad, escuchando los problemas de la gente, prometiendo que, si él fuera rey, habría justicia para todos. Poco a poco robó la lealtad de los israelitas, hasta proclamarse gobernante en Hebrón. David, traicionado por su propio hijo, se vio obligado a huir de Jerusalén. Como si no bastara, Absalón deshonró a su padre públicamente, durmiendo con sus concubinas en el palacio real. La guerra civil parecía inminente. Finalmente, en una batalla decisiva, Absalón huyó a caballo, pero su larga cabellera quedó atrapada en las ramas de un árbol. Suspendido, indefenso, fue atravesado por las lanzas de los soldados. David lloró su muerte con dolor desgarrador, clamando: «Hijo mío,
Absalón, hijo mío, una tragedia eterna que recuerda cómo la ambición puede devorar incluso los lazos de sangre más fuertes. Mucho antes, otro rey desafió no solo a su pueblo, sino al mismísimo Dios. Sennacherib, monarca de Asiria. Sus ejércitos habían arrasado ciudades, deportado pueblos enteros y extendido el terror por la región. Cuando rodeó Jerusalén, envió mensajeros a burlarse de la fe de Israel, gritando desde las murallas que ningún Dios había salvado jamás a una nación del poder asirio, y que el Dios de Judá no sería la excepción. El rey Ezequías se humilló en oración, y el profeta Isaías le dio una promesa: Dios mismo defendería la ciudad. Aquella noche, el campamento asirio fue visitado por la justicia divina. 185,000 soldados cayeron muertos de forma misteriosa. El orgulloso Sennacherib, humillado, regresó derrotado a su tierra, donde años más tarde fue asesinado por sus propios hijos en el templo de su Dios. Así quedó marcado: el rey que se atrevió a desafiar al Altísimo y pagó con su vida y su linaje. De Caín a Judas, de Jezabel a Herodes, de Nabucodonosor a Absalón, la historia bíblica nos muestra un catálogo de figuras consumidas por la envidia, el orgullo, la codicia y la traición. Cada uno de ellos pensó que el poder, la riqueza o el deseo personal justificaban sus actos. Pero todos terminaron bajo el peso de sus propios pecados, errantes, derrotados, humillados o muertos de forma vergonzosa. Estos relatos no son simples historias antiguas, son advertencias eternas. Nos recuerdan que la maldad, aunque brille por un instante, siempre acaba revelando su verdadero rostro y conduciendo a la destrucción. El poder sin virtud se convierte en tiranía, la ambición sin límites en ruina y la traición en un legado de vergüenza. La Biblia no solo nos habla de héroes y profetas, sino también de aquellos cuya oscuridad sirve como espejo. Porque al final, la verdadera lección es que el mal jamás queda impune, y que incluso los más grandes imperios y los nombres más poderosos caen cuando desafían la justicia divina.